Dios mío, santo, ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Hola, soy Jonathan Murcia y estamos en una dinámica para responder preguntas difíciles. Así que vamos a ver cómo me va. Primera pregunta. Dios mío, santo, ayúdame, Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué Dios parece más severo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento Santo? Bueno, mira, yo creo que en el Antiguo Testamento no es tan severo como en el Nuevo Testamento. Yo creo todo lo contrario. ¿Saben por qué? Porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos el hombre fallando, Abraham fallando, David siendo un impío, pero a pesar de eso el Señor mostró su gracia. Pero hoy yo creo que es más severo. ¿Por qué? Porque tenemos una revelación más completa. Nosotros vemos en la Biblia que Dios se fue revelando al hombre de manera progresiva. Entonces en el Antiguo Testamento veíamos a Dios Padre, pero en el Nuevo Testamento fue la revelación de Cristo y la tercera revelación fue del Espíritu Santo. Entonces por eso la primera persona Dios, la segunda persona Cristo y la tercera persona el Espíritu Santo. No porque hay una jerarquía, uno sea menor que el otro, es porque se revela de manera progresiva. Entonces, con todo este contexto, lo que quiero decir es que hoy hay mayor juicio porque hay mayor conocimiento. Claro, cuando tú ves a un niño pequeño que le erra, al niño pequeño pues tú le haces un poco de justicia, pero cuando tú ves a un niño de 13 años que a pesar de que se le advirtió, se le dio más conocimiento, le erra, hay más severidad en el juicio. Entonces, en resumen, hoy el Señor es más severo porque hay mayor revelación de su conocimiento y de quién es Él. ¿Cómo saber si algo que sucede es un castigo o una prueba de Dios? Ok, yo creo que de lo que nosotros podemos ver en la Escritura es que el Señor, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, a mí siempre me gusta explicar, mira, si tú eres hijo de Dios, técnicamente no hay un castigo. Realmente ahí es justicia de Dios y disciplina de Dios, ¿verdad? Porque todos los castigos realmente se cumplieron en Cristo Jesús. Pero de cierta manera, cuando hay reprensión, cuando hay justicia, es cuando se comete un error. Imagínate que si nosotros no tuviésemos reglas, o no tuviésemos nosotros precisiones, no tuviésemos eso, no pudiéramos ni siquiera comunicarnos, porque hasta el lenguaje tiene reglas para que podamos entendernos. Yo me pudiese volar un semáforo y que nadie me dice nada, no, pues debe haber unas reglas. Entonces, mira, cuando es castigo del Señor es porque hay una consecuencia del pecado revelado, como le precisaban mucho los amigos de Job. Job le decían, pero es que tú estás pagando esto porque cumpliste este pecado. Pero muchas veces también hay pruebas que debemos superar. La Biblia sí revela pruebas, ¿cierto? Pero generalmente cuando hay un propósito mayor. Entonces, según los dones, según los talentos, también generalmente el Señor está podando. Me gusta esta figura literaria que se usa, poda, porque muy probablemente hay algo errado en nuestra vida que necesita ser precisado. Sigamos. Estas preguntas están muy buenas. ¿Cómo puede la Trinidad ser un solo Dios? No, brother. Ok, no, mentira, sí. No voy a poder explicar la Trinidad con una analogía perfecta porque no hay analogías perfectas, pero te voy a dar el mejor argumento para entender por qué Dios es trino. San Agustín, el siglo IV, él decía algo interesante. Él decía, mira, la Biblia es suficientemente confiable porque la Biblia es testimonio para transformación y revelación de Dios. Y si la Biblia es confiable, lo que diga la Biblia es el conocimiento de Dios. Entonces, el mejor argumento a favor de la Trinidad es que la Trinidad está revelada en la Sagrada Escritura. Esto es fundamental. Entonces, somos trinitarios no porque nos los inventamos, porque unos romanos en el siglo no sé qué, como dicen algunos en internet, inventaron la Trinidad. Es porque está revelado en el texto sagrado. La Biblia dice, entonces, por ejemplo, Juan 1.1, 1.2 y 1.3. El verbo estaba con Dios y era Dios y por medio de él fueron todas creadas. Y ahí tenemos a Dios Padre, pero también al Hijo como dos personas en una esencia. Pero también tenemos otra porción de la Escritura, por ejemplo en Hechos, esa narrativa en donde dice, ustedes han engañado a Dios, no se puede engañar al Espíritu Santo. Entonces se usa de manera paralela para decir, el Espíritu Santo es Dios. Cuando Pablo también hacía teología de la labor, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa expresión paulina, lo que realmente quiero decir, ¿en Cristo qué es? En Cristo lo que realmente está diciendo es que todo lo puedo con llenura del Espíritu Santo. Entonces vemos, hay un montón de pasajes que te puedo mostrar, pero vemos que la Biblia es trinitaria, ¿verdad? Insisto, hay gente que dice el agua, el huevo, esas son analogías imperfectas que te llevan a una herejía llamada modalismo, eso es unitarismo. Realmente el mejor argumento para decir que Dios es trino es porque está revelado en el texto sagrado. Yo no sé qué vamos a ver en el cielo, te voy a ser muy honesto. Yo en el cielo, ¿qué voy a ver? 3 personas, un ser, ¿qué voy a ver?
Es un misterio y que nos va a llenar de gozo y que nos va a dar plenitud y conciencia. ¿Verdad? Porque decía C.S. Lewis, un gran pensador, ok, la Trinidad es una cosa que me hace preguntarme, me hace un poco de tener algunas dudas, pero técnicamente no me sorprende. Porque si Dios es Dios, nosotros podemos conocer cosas de Dios, pero Él debe superar lo que yo me imagino que es Dios. Pero entonces, mientras nosotros estamos esperando la venida, vamos confiando en lo que está revelado en su palabra. Esta es la mejor respuesta que creo que puedes obtener sobre eso. ¿Cómo puedes conciliar la justicia divina con su misericordia? Esto es maravilloso porque si Dios, te lo va a responder muy fácilmente. Esto tiene que ver con los atributos, dicen los teólogos, pero me gustaría precisar esto. Dice, es mejor hablar de las perfecciones de Dios. Porque cuando tú hablas de los atributos, le estás atribuyendo a Dios. Y Dios es, no se le puede atribuir nada. Dios es. Entonces los teólogos usan las perfecciones de Dios. Entonces, si Dios es máximamente bueno, Dios debe ser máximamente justo. Y si Dios es máximamente justo, debe hacer justicia contra la maldad. Imagínate que nosotros lleguemos al cielo, Stalin, Hitler, 50 millones de muertos, pero ven acá Dios, si tú eres justo. Entonces Dios le da su porción de justicia porque Él es bondadoso. Si Dios no hiciese justicia, Dios fuese malo, fuese una contradicción de sus perfecciones. Entonces, por eso Dios es justo porque es misericordioso y porque es bueno. No se pueden contradecir sus perfecciones. Esta me encanta. Siempre me la hacen los jóvenes. Si Dios es poderoso, bondadoso y amoroso, ¿por qué permite que exista el sufrimiento y el mal? Quiero empezar con esta reflexión. C.S. Lewis decía, yo antes decía que Dios era como la creación, todo es Dios. En esa época de los avances de las ciencias físicas, temas como relativismo, cosmológico hablando, claro, descubrimos que el universo se está expandiendo. Esta es una buena pregunta. ¿El universo se está expandiendo hacia dónde? Repito, ¿hacia dónde se expande el universo? Eso es un hecho científico, se está expandiendo. Pero se está expandiendo hacia el vacío ya no es creación. Entonces, con estas reflexiones que descubrió Einstein, él decía, no, entonces el universo se está creando. ¡Upa, qué interesante! Es por eso que estas filosofías comenzaron a permear. Entonces el universo es Dios. Pero C.S. Lewis decía, oiga, pero un barrio de chábolas, un barrio pobre, el cáncer es una cosa que no es creación de Dios. Parece que es algo malo. Entonces decía, entonces yo no sé por qué los cristianos quieren dar respuesta a un problema que no pueden resolver. Pero ahí surgía una nueva pregunta, ¿de dónde sacaba yo la bondad y la maldad? Nadie llama una línea torcida a menos que conozca una línea recta. Entonces me metí en muchas dificultades porque si Dios no existe, ¿a qué le llamo bondad y maldad yo? Entonces, primero, no puedo resolver ni bondad ni concepto de maldad si Dios no existe. Ahora, eso todavía no resuelve el problema. Todo el mundo tiene que responder el problema. Pero el cristianismo es el único que tiene ofrece una respuesta. Y es que el cristianismo se está diciendo, la maldad entró al mundo. La maldad es rebelión con Dios. Y el único que puede ser la maldad es Dios mismo. Entonces, una persona atea, una persona no creyente, no puede resolver el problema. Para él la maldad no existe. Pero el cristianismo te dice, el mal está revelado en Génesis. Pero al final la bondad vencerá. Todo el mundo tiene que responder este problema. El cristianismo lo responde y lo resuelve. Entonces, Dios permite el mal porque quizás puede tener propósitos mayores. Te voy a explicar filosóficamente. Mira, supongamos que yo perdí una pierna y yo soy cristiano, Señor, pero si yo predico tu palabra, yo soy fiel, voy con mi esposa, sirvo en mi iglesia, ¿por qué me quitas la pierna? Pero supongamos que si yo no me hubiese perdido esa pierna, al siguiente año yo hubiese apostatado, hubiese engañado a mi esposa, hubiese perdido mi fe, no sé, una cosa así. Con mis dos piernas completas, porque me metí en un grupo de run y de ahí tal. ¿Tú qué prefieres? ¿Perder tu pierna o perder tu salvación? Yo prefiero mi pierna. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que la Biblia revela es que Dios puede usar cosas malas para un bien mayor. Interesante, ¿verdad? Ni la muerte, ni el sufrimiento, ni la enfermedad. Si tú entiendes pensamiento cristiano, cosmovisión cristiana, lo que dice la Biblia, Dios tiene cosas mayores, como José dice en capítulo 50, versículo 20 de Génesis. Él dice ahí, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios usó todo ese mal para salvar al pueblo de Dios. La omnisciencia de Dios, ¿verdad? Dios máximamente grandioso. Sigamos. Ok. ¿Cómo puede ser salva una persona que jamás escuchó de Jesús? ¿Quién hizo esta pregunta? ¿Diablo? Santo. Ok, bien. Miren amigos,
toda la creación debe someterse a Cristo. Una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana es la salvación solamente es por la persona de Jesús. Pero grandes teólogos que resuelven este problema, miren, hablan de argumentación moral, porque es que Dios Padre es Dios. La persona del Espíritu Santo es Dios. Entonces, una persona que ponga su confianza en la búsqueda del Señor, una gran filósofa llamada Nancy Pearcey dice, el que no busca de Dios, el Dios revelado de Abraham, comete el pecado epistemológico. O sea, el pecado de que no quiso buscar la verdad. Por eso Romanos capítulo 1 y capítulo 2 dicen, aunque no conocemos la palabra de Dios, es como si estuviese escrito en nuestro corazón. Y si está escrito en nuestro corazón, nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Entonces, el que no escucha el mensaje de Jesús, a pesar, tiene que responder a la ley moral en su corazón, que es la ley del Señor. ¿Vale? Y todos al final tienen que pasar por Dios, su revelación y Cristo mismo. Por eso hay que predicar a Cristo, ¿verdad? Entonces siempre me preguntan, ay, pero qué pena, yo no... Bueno, tú tienes la responsabilidad y tienes a Cristo revelado. ¿Qué haces si no lo predicas? ¿Verdad? Tú haces parte. Yo realmente le voy a preguntar a Dios, una de las preguntas que le voy a hacer a Dios, ¿por qué nos dejaste ese asunto de predicar el Evangelio a nosotros tan imperfecto? Es una pregunta que voy a hacer, pero Dios tiene un plan mayor, ¿verdad? El pecado, ¿es el pecado una acción o también una condición inherente en el corazón humano? Miren, el hebreo cuando hablaba de Adán y Eva y que ellos pecaron, no lo ven como nosotros lo vemos ahora. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre me pregunto es, yo en el cielo, yo voy a regañar a Eva y voy a regañar a Adán. Ustedes quisieron, pero es que el hebreo no lo ve así. El hebreo dice que ellos son la representación de la humanidad y que eso hubiésemos sido nosotros si estuviésemos en esa condición. Eso, ¿por qué? Porque no somos robots. La Biblia dice, y fueron creados buenos. Y Dios los creó y vio que era bueno, no perfectos. Porque si fuésemos perfectos, fuésemos dioses. Dios no puede crear dioses máximamente grandiosos y perfectos. Dios creó hombres. Por eso tuviesen libertad. Si no fuésemos libres, fuéramos como un celular que se prende y se apaga por un botón. Y en esa misma libertad el hombre decidió mal. Pero esa es la representación de la humanidad. Ahora, tú que tienes esta revelación, ¿por qué no dejas de pecar? Sigues pecando. Entonces, el pecado es la realidad que a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, nacemos de nuevo, tenemos fragmentos de nuestra naturaleza caídos, que todavía luchamos con el pecado. Romanos 7 y Romanos 8, una excelente radiografía. Una persona guiada por el Espíritu Santo no hace obras de la carne, sino obras del Espíritu. Entonces lo mejor que podemos hacer es llenarnos del Espíritu Santo de Dios, guiados por su palabra, para hacer buenas obras y que el pecado tenga nulidad hasta que Cristo venga. Maravilloso, ¿verdad? La buena noticia. Última. Dios, ya casi soy libre. ¿Qué pasa con los cristianos que pierden la fe? ¿Dios los rechaza? Ah, Dios, ¿por qué no había otra? Ok, miren, los teólogos distinguen entre fe natural y fe salvífica. Entonces la fe, esta es una posición teológica súper compleja, pero miren, yo soy de los que creo esto. El Espíritu, si tú eres creyente, tú tienes el Espíritu Santo, yo no he visto ni un solo versículo donde que diga el Espíritu Santo se fue de él o salió de él. Yo no veo un versículo de eso. Al contrario, veo dos palabras en griego que dice Pablo, que es la palabra arra. Y la palabra arra, el castellano más llano hoy es garantía. Haz de cuenta que tú fuiste a una casa de empeño, llevaste tu cámara. Ven acá, yo voy a empeñar mi cámara, pero yo voy a regresar por ella. Esta es mi garantía. Bueno, el Espíritu Santo es tu garantía, tu arra. Y si el Señor te dio tu garantía, el Señor no va a fallar. Porque a pesar de que nosotros somos infieles, el Señor es fiel. Yo no apostaría, ¿verdad? Porque ahí está la tensión, ¿no? De que, bueno, la responsabilidad, hombre, la salvación, puedo perder mi salvación. Yo no apostaría porque también he visto hombres, si ven al Señor, que se entregan tanto a su pecado que ya ni siquiera desean a Dios. Yo no me arriesgaría. Yo creo que la salvación no se pierde, creo que tengo argumentación bíblica, pero yo no me arriesgaría a decir, yo puedo hacer lo que quiera, siempre salvo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Dios no puede ser engañado. Entonces, repito, hay que tener humildad en nuestro corazón para ser guiados por la palabra del Señor. Pero confía en el Señor, confía en tu seguridad de salvación. O tú creyente que me escuchas, ¿te imaginas una vida sin Dios? Es imposible. El que ha probado de la gracia de Dios, una vida de Dios es imposible. Entonces confía en el Señor, que a pesar que estés en tu pecado, tu inmundicia, apartado, lejos del Señor, el Señor va a hacer todo lo posible, yo creo, por traerte a sus brazos. Así que confía en el Señor, en su seguridad y descansa en Él. Gracias por este tiempo, me la he pasado muy bien aquí en este programa. Espero que tengas una oportunidad, estoy para servirte. Soy Jonathan Murcia. Chao, chao.